Dolores ajustó el broche de su collar de perlas mientras se observaba en el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer de 62 años, con un porte elegante, aunque sus ojos delataban un cansancio que iba más allá de la edad. Había vivido una vida de lujos y comodidades en Los Ángeles, pero en los últimos años la soledad había comenzado a pesar más que sus collares de diamantes. «Doña Dolores, los invitados ya están esperando en el salón», anunció Lupe, su ama de llaves, asomándose tímidamente por la puerta del dormitorio. Dolores asintió con un gesto, inspiró profundamente y salió al pasillo, con su vestido de seda color marfil acariciando el suelo a cada paso. La mansión, iluminada por candelabros de cristal y decorada con flores blancas, estaba lista para el evento más inesperado de su vida: su boda. Cuando Dolores apareció en el salón, el murmullo entre los invitados se intensificó. Las mujeres con vestidos elegantes y los hombres de trajes impecables la observaban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Al centro del lugar, de pie, junto al altar improvisado, estaba Rafael. Su aspecto contrastaba violentamente con el ambiente refinado. Aunque llevaba un traje que Dolores le había comprado, su postura encorvada y sus manos nerviosas lo delataban. Su cabello canoso, desordenado, y su piel marcada por los años bajo el sol, hacían que los asistentes susurraran entre sí. «¿Qué está haciendo esta mujer?», preguntó una señora mayor en voz baja. «Dicen que él vivía en las calles. Imagínate», respondió otra, cubriéndose la boca con el abanico. Dolores los ignoró y avanzó con paso firme hacia Rafael. Al llegar junto a él tomó su mano. La piel de él estaba áspera, sus dedos temblaban ligeramente. «¿Estás bien?», le susurró ella. Rafael asintió, aunque evitó mirarla directamente a los ojos. El juez de paz comenzó la ceremonia, pero Dolores apenas escuchaba sus palabras. Su mente viajaba a meses atrás, al día en que lo había conocido. Había salido de un restaurante, caro, frustrada por una discusión trivial con su hija Carolina. Al acercarse a su coche, vio a Rafael sentado en la banqueta, tocando un viejo violín con cuerdas rotas. Sus notas desafinadas no espantaban la tristeza en su rostro, pero había algo en él que la detuvo. Una chispa de humanidad que no había sentido en años. Ahora, frente a todos, decía sus votos con voz clara y firme: «Prometo apoyarte y respetarte, sin importar lo que otros piensen o digan». Rafael la miró por primera vez con los ojos llenos de sorpresa, pero también de miedo. Al llegar su turno, él murmuró sus votos de manera casi inaudible, pero Dolores los entendió. «Prometo intentar ser un hombre digno de ti». Cuando el juez los declaró marido y mujer, hubo un aplauso educado, pero no cálido. Rafael no se movió hasta que Dolores lo tomó del brazo para guiarlo fuera del salón. Los murmullos y las miradas críticas lo siguieron hasta la puerta. «Esto es una locura, mamá», le dijo Carolina mientras la interceptaba en el pasillo. Era una mujer de 40 años, con un porte elegante heredado de su madre, pero con una expresión fría que Dolores no reconocía. «Carolina, no ahora. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Qué crees que va a decir la familia? ¿Y los negocios? Esto nos arruina». Dolores soltó un suspiro cansado. «Esto no es sobre la familia ni los negocios. Es sobre mi decisión». Carolina resopló indignada y se dio la vuelta sin despedirse. Dolores la vio alejarse sintiendo una punzada de dolor, pero no podía permitirse dudar. Esa noche, ya en el dormitorio principal, Dolores preparó una bandeja con 2 copas de vino y la llevó a la sala donde Rafael estaba sentado, mirando un retrato familiar en la pared. «Esa fue mi madre», dijo Dolores, señalando la foto de Ori, una mujer con cabello blanco recogido en un moño perfecto. Rafael asintió incómodo. «Se parece a usted, fuerte». Dolores dejó las copas sobre la mesa y se sentó frente a él. «Rafael, sé que esto no es fácil para ti. Tampoco lo es para mí. Pero quiero que sepas que estoy aquí porque creo en ti». Rafael bajó la mirada y jugueteó con sus manos. «Usted no me conoce. Si lo hiciera,
no estaría aquí. Dolores inclinó la cabeza estudiándolo con cuidado. Tal vez no conozca todo de ti, pero sé que todos merecen una segunda oportunidad. Rafael soltó una risa amarga. ¿Incluso alguien como yo? Especialmente alguien como tú. El silencio se alargó entre ellos hasta que Dolores cambió de tema. ¿Cómo terminaste tocando ese violín en la calle? Rafael apretó los labios, como si debatiera si debía responder. Finalmente murmuró: era todo lo que me quedaba. Dolores esperó, pero él no dijo más. Se dio cuenta de que no podía forzarlo a hablar. Está bien. Cuando estés listo, quiero escuchar tu historia. Rafael asintió, pero la duda seguía, reflejada en sus ojos. Esa primera noche, Dolores durmió sola. Al despertar encontró a Rafael en el jardín trasero, observando las flores. La luz de la mañana suavizaba sus rasgos, haciéndolo parecer menos derrotado. ¿Te gustan las flores?, preguntó ella acercándose con 2 tazas de café. Rafael se encogió de hombros. Mi madre tenía un jardín. Siempre decía que las flores crecen donde menos las esperas. Dolores sonrió. Quizás tú seas como esas flores. Rafael la miró por primera vez con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. ¿Por qué hace todo esto por mí? Dolores se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Porque todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, y porque creo que tú puedes florecer de nuevo, Rafael. Él no respondió, pero su mirada parecía menos cargada de peso. Dolores supo en ese momento que la batalla por ganarse su confianza apenas había comenzado, pero también sabía que valdría la pena luchar por él. La mansión de Dolores amanecía bañada por la luz del sol californiano, con sus ventanales, reflejando un cielo despejado y un aire fresco que prometía un día cálido. En el comedor, la mesa estaba dispuesta con esmero. Una vajilla de porcelana fina, servilletas bordadas a mano y un centro de mesa con flores recién cortadas. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Rafael estaba sentado, al borde de su silla, como si no supiera dónde colocar las manos. Frente a él, un plato con frutas perfectamente cortadas descansaba intacto. Dolores, al otro lado de la mesa, sorbía su café con tranquilidad estudiada, consciente de la incomodidad de su recién estrenado esposo. No tienes que quedarte aquí sentado si no te sientes cómodo, Rafael, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Rafael levantó la mirada, sorprendido. No quiero ser grosero. Es solo que todo esto es demasiado. Dolores dejó su taza sobre el platillo con un suave tintineo. ¿Demasiado? Apenas estamos comenzando. Él esbozó una sonrisa torpe, pero no respondió. Sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en las lámparas de cristal, los cuadros en las paredes y finalmente en los ventanales que daban al jardín. ¿Te gustaría caminar un poco afuera?, preguntó Dolores, notando su inquietud. Sí, creo que eso estaría bien. Salieron juntos al jardín trasero, donde los árboles de jacaranda comenzaban a florecer, pintando el suelo con pétalos morados. Dolores caminaba con pasos firmes, mientras Rafael mantenía cierta distancia, observando su entorno con cautela. Este lugar es enorme, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Fue construido hace casi 40 años. Mi esposo y yo lo diseñamos juntos. Queríamos que fuera un hogar donde nuestras hijas pudieran crecer felices. Rafael asintió, aunque evitó hacer preguntas. Dolores notó su reserva, pero decidió darle tiempo. Caminó hasta una banca de hierro forjado y se sentó, invitándolo a hacer lo mismo. Rafael, sé que no es fácil adaptarte a todo esto, pero quiero que sepas que no espero que cambies de la noche a la mañana. Lo único que quiero es que te sientas bien aquí. Él se quedó mirando sus manos callado. Después de un largo momento respondió: no sé si merezco esto. Dolores lo observó con atención, sus ojos suavizándose. ¿Por qué no habrías de merecerlo? Rafael dudó, pero finalmente comenzó a hablar, su voz baja y temblorosa. Toda mi vida he cometido errores,
Perdí todo por mi culpa, mi familia, mi casa, incluso mi dignidad. ¿Cómo podría merecer algo así después de todo? Dolores sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que había dolor detrás de esas palabras, un pasado que lo perseguía, como una sombra. Rafael, todos hemos cometido errores, pero también creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Él negó con la cabeza, su mirada fija en el suelo. No sé si yo pueda aprovecharla. Dolores extendió su mano y la colocó suavemente sobre la suya. Lo único que tienes que hacer es intentarlo. Rafael levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué está tan segura de mí? Dolores sonrió. Porque creo que hay algo en ti que vale la pena. Solo tienes que verlo tú también. El silencio se alargó entre ellos, roto solo por el canto de los pájaros en los árboles. Finalmente Rafael suspiró y se levantó de la banca. Voy a intentarlo. Por usted. Dolores asintió, satisfecha, mientras lo observaba caminar hacia la casa. Sabía que el camino sería largo, pero ese pequeño paso ya era una victoria. Más tarde ese día, Dolores decidió mostrarle a Rafael la biblioteca de la mansión. Era una de sus habitaciones favoritas, con estantes llenos de libros que llegaban hasta el techo y un par de sillones de cuero frente a una chimenea. ¿Te gusta leer?, preguntó mientras abría las puertas dobles de madera. Rafael la siguió con cautela, mirando alrededor como si estuviera entrando a un lugar prohibido. Hace años, tal vez, cuando era niño, mi madre siempre me leía cuentos. Dolores sonrió ante la imagen. Aquí tienes todo tipo de libros. Toma el que quieras. Rafael dudó antes de acercarse a los estantes. Pasó los dedos por los lomos de los libros, deteniéndose en uno en particular. Era una edición vieja de 100 años de soledad. Lo sacó con cuidado y lo sostuvo entre las manos. Este lo leí cuando era joven, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Un libro hermoso, comentó Dolores. Rafael asintió, sus ojos brillando con un destello de emoción que Dolores no había visto antes. Tal vez debería releerlo. Hazlo. Este lugar también es tuyo, Rafael. Puedes venir aquí cuando quieras. Él la miró, sorprendido por sus palabras, pero asintió. Por primera vez, parecía sentirse un poco más cómodo. Esa noche, mientras Dolores estaba en su habitación leyendo, escuchó un sonido suave que provenía del salón. Intrigada, bajó las escaleras y lo encontró allí, con el libro abierto en sus manos y una expresión de concentración. La escena le arrancó una sonrisa. ¿Cómo va la lectura?, preguntó desde la puerta. Rafael levantó la mirada, algo avergonzado. Es más difícil de lo que recordaba, pero me gusta. Dolores se acercó y se sentó en el sofá frente a él. No hay prisa, Rafael. Lo importante es que lo disfrutes. Él asintió, y por un momento, el silencio entre ellos no se sintió incómodo, sino cálido. Los días siguientes transcurrieron, de manera similar. Dolores le mostró a Rafael más rincones de la casa, el invernadero lleno de plantas exóticas, la sala de música con un piano que había pertenecido a su madre, y el taller de pintura donde solía pasar horas creando cuadros, que nunca mostró a nadie. Rafael comenzó a abrirse poco a poco, compartió fragmentos de su vida, cómo había trabajado como albañil, cómo había perdido todo después de una lesión que lo dejó incapaz de trabajar, y cómo terminó viviendo en la calle. Hubo días en los que pensé que no iba a sobrevivir, confesó una tarde, mientras ambos caminaban por el jardín. Pero lo hiciste, respondió Dolores con suavidad. Rafael asintió, aunque aún parecía dudar de su propio valor. Gracias por no rendirse conmigo, dijo finalmente. Dolores sonrió. Nunca me rendiré contigo, Rafael. Y aunque las cicatrices de su pasado todavía eran evidentes, Dolores sabía que, con tiempo y paciencia, Rafael podría encontrar su lugar en el mundo una vez más. La rutina de la mansión comenzaba a encontrar un ritmo que resultaba extraño y tranquilizador para Rafael.
Las mañanas iniciaban con el aroma a café recién hecho que emanaba de la cocina, y Dolores siempre lo esperaba en el comedor, con una sonrisa paciente y preguntas sencillas que, poco a poco, ayudaban a suavizar las barreras que él aún mantenía alzadas. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en el aire. La mansión estaba más animada de lo habitual, con el personal doméstico yendo y viniendo con rapidez, arreglando los muebles, colocando flores frescas y asegurándose de que cada rincón estuviera impecable. Rafael, que bajó tarde al comedor, notó de inmediato la energía que se respiraba en el ambiente. ¿Va a suceder algo importante?, preguntó, tratando de sonar casual, mientras tomaba asiento frente a Dolores. Ella levantó la vista de su taza de café y sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Esta tarde vendrán mis hijas a visitarme». Rafael parpadeó, sorprendido. Había escuchado menciones breves de las hijas de Dolores, pero hasta ese momento no las había conocido. «¿Tus hijas?», repitió sintiendo una ligera punzada de nerviosismo. «Sí, Miriam y Leticia. Ambas viven en Los Ángeles, pero no las veo tan seguido como quisiera. Hoy vendrán a cenar conmigo. Bueno, con nosotros». Rafael sintió un nudo formarse en su estómago. La idea de conocer a las hijas de Dolores lo hacía sentir fuera de lugar, como si de repente el frágil equilibrio que había encontrado en la casa estuviera a punto de romperse. «No quiero causar problemas. Tal vez sería mejor que no estuviera aquí cuando lleguen». Dolores negó con la cabeza, su expresión firme pero amable. «Rafael, esta también es tu casa ahora. No tienes que esconderte de nadie». Pero comenzó a protestar solo para ser interrumpido por Dolores. «Sé que esto puede ser incómodo para ti, pero no tienes nada de qué avergonzarte. Mis hijas son buenas personas. Estoy segura de que te tratarán con respeto». Rafael no estaba tan convencido, pero sabía que discutir con Dolores era inútil. Así que asintió, resignado, y se prometió a sí mismo mantener un perfil bajo durante la cena. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el sonido de un automóvil llegando al portón principal marcó la llegada de Miriam y Leticia. Rafael, que estaba sentado en el salón con un libro en las manos, se levantó automáticamente, sintiendo cómo los nervios le apretaban el pecho. Dolores entró al salón, impecablemente vestida con un traje elegante de color azul claro. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y anticipación. «¿Listo?», le preguntó a Rafael, aunque no era realmente una pregunta. Él asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Antes de que pudiera decir algo más, las puertas se abrieron y Miriam y Leticia entraron al salón, seguidas por el sonido de risas y pasos apresurados. «¡Mamá!», exclamó Miriam, una mujer alta y de cabello castaño oscuro, que se lanzó a abrazar a Dolores. Leticia, más baja y de rostro dulce, la siguió de cerca, envolviendo también a su madre en un abrazo. «Mis niñas, qué alegría verlas», dijo Dolores con una calidez que llenó la habitación. Rafael se quedó al margen, observando la escena con una mezcla de admiración y nerviosismo. No quería interrumpir, pero también sabía que eventualmente tendría que presentarse. Después de unos momentos, Dolores se volvió hacia él, con una sonrisa que buscaba tranquilizarlo. «Miriam, Leticia, quiero que conozcan a Rafael». Las dos hermanas se giraron al mismo tiempo, sus miradas fijas en el hombre que estaba de pie junto a la chimenea. Miriam fue la primera en hablar, su tono cortés pero distante. «Mucho gusto, Rafael. Soy Miriam». «Igualmente», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. Leticia, en cambio, parecía más curiosa que distante. «Es un placer conocerte. Mamá nos habló de ti». Rafael tragó saliva, inseguro de cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, Dolores intervino, suavizando la situación. «Rafael es un amigo muy especial. Estoy segura de que con el tiempo se llevarán bien». La cena transcurrió en el comedor principal, donde una mesa larga estaba adornada
con candelabros de plata y un banquete preparado por el chef de la casa. Rafael se sentó al lado de Dolores, mientras que Miriam y Leticia ocuparon los asientos frente a ellos. Las conversaciones comenzaron de manera ligera, con Miriam preguntando a su madre sobre su salud y Leticia hablando de un reciente viaje de trabajo. Rafael escuchaba en silencio, sintiéndose como un espectador en una obra ajena. «¿Y qué hace usted, Rafael?», preguntó Miriam de repente, girándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rafael sintió como todos los ojos se posaban sobre él. «Yo ahora mismo no estoy trabajando». Miriam levantó una ceja, pero no dijo nada. Fue Leticia quien rompió el incómodo silencio. «Eso no importa. Lo importante es que estás aquí ayudando a mamá». Dolores, que había estado observando con atención, decidió intervenir antes de que la conversación se tornara más incómoda. «Rafael tiene un gran corazón. Es alguien en quien confío mucho». Las palabras de Dolores parecieron calmar la tensión, pero Rafael seguía sintiendo que no encajaba. A pesar de los esfuerzos de Leticia por incluirlo en la conversación, no podía evitar sentirse como un extraño. Cuando la cena terminó, Miriam y Leticia se retiraron al salón para tomar un poco de vino, dejando a Rafael y Dolores en el comedor. Rafael, incapaz de contener más sus emociones, se volvió hacia ella. «No pertenezco aquí, Dolores. Lo siento, pero no puedo hacerlo». Dolores lo miró con tristeza, pero también con determinación. «Rafael, sé que esto es difícil para ti, pero te pido que tengas paciencia. Ellas necesitan tiempo, al igual que tú. No es solo eso. Siento que estoy arruinando todo». Dolores negó con la cabeza y tomó su mano. «No estás arruinando nada. Lo que estás sintiendo ahora es parte del proceso, pero te prometo que las cosas mejorarán». Rafael asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, pensó en las palabras de Dolores y en cómo, a pesar de sus dudas, ella siempre parecía ver algo en él que él mismo no podía ver. En el salón, mientras Miriam y Leticia conversaban, la mayor de las hermanas no pudo evitar expresar sus preocupaciones. «¿Qué pretende mamá con este hombre? No lo entiendo». «Miriam, no seas tan dura», respondió Leticia. «Si él la hace feliz, ¿qué importa quién sea? Es que no parece encajar aquí, no sé qué pensar». Leticia suspiró, mirando a su hermana con un dejo de frustración. «Tal vez deberíamos confiar en mamá. Ella sabe lo que hace». Aunque Miriam no respondió, Leticia sabía que aún le costaba aceptar la presencia de Rafael. Pero mientras ambas hermanas discutían en voz baja, Dolores las observaba desde la puerta, con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que el camino sería complicado, pero estaba decidida a demostrarles a todos que Rafael merecía un lugar en su vida y en su familia. La lluvia caía suave sobre la ciudad esa tarde, creando un ritmo relajante contra las ventanas amplias de la mansión. Rafael estaba sentado junto a la chimenea en el salón principal, mirando las llamas danzar mientras su mente luchaba con los pensamientos que lo habían atormentado desde la noche anterior. Había escuchado las palabras de Miriam y Leticia mientras pasaba junto al salón camino a su habitación, y aunque no eran sorpresivas, habían dejado una herida en su orgullo. No podía culparlas por sus dudas. Incluso él a veces cuestionaba su lugar en aquella casa. Dolores apareció en la sala, su vestido de tonos cálidos resaltando contra el fondo gris de la tarde lluviosa. Llevaba en las manos una bandeja con 2 tazas de té. «Te traje algo caliente», dijo dejando la bandeja sobre la mesa baja frente a Rafael. «Gracias», respondió él, aunque su tono era distante. Dolores lo observó en silencio por unos momentos antes de sentarse frente a él. La luz del fuego iluminaba su rostro, revelando una mezcla de preocupación y paciencia. «Sé que algo te está molestando», dijo finalmente. «¿Quieres hablar de ello?» Rafael soltó un suspiro y pasó una mano por su cabello, como si buscara encontrar las palabras adecuadas. «Escuché lo que dijeron tus hijas anoche. Tienen razón, Dolores. Yo no pertenezco aquí». Ella negó con la cabeza,
su expresión suave pero decidida. Mis hijas aún no te conocen, Rafael. Están siendo protectoras conmigo, y eso está bien. Pero eso no significa que tengan razón. Rafael tomó la taza de té y bebió un sorbo, más por necesidad de calmar sus nervios que por disfrutar el sabor. No quiero causar problemas entre ustedes. No estás causando problemas, dijo Dolores inclinándose hacia él. Y no voy a permitir que te vayas por algo que no es tu culpa. Rafael levantó la mirada, encontrando los ojos de Dolores llenos de una calidez que lo desconcertaba. Había algo en su manera de verlo, una mezcla de fe y ternura que lo hacía sentir expuesto, pero también valorado. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Leticia apareció en la puerta del salón, su expresión llena de emoción. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Dolores se puso de pie, lanzando una mirada rápida a Rafael antes de dirigirse hacia su hija. «Por supuesto, ¿qué sucede?» «Es sobre la cena de esta noche. Miriam quiere invitar a unos amigos». Dolores arqueó una ceja sorprendida. «¿Amigos? ¿Quiénes?» «Unos compañeros de trabajo. Dice que sería bueno tener más personas. Para cenar». Dolores permaneció en silencio por un momento, claramente procesando la solicitud. Finalmente, asintió. «Está bien, pero asegúrense de que el chef esté informado para preparar suficiente comida». Leticia asintió, agradecida, y se giró para marcharse. Antes de salir, sus ojos se encontraron brevemente con los de Rafael. «Espero que también te unas a nosotros esta noche, Rafael». Rafael parpadeó, sorprendido por su tono genuino. «Claro», respondió, aunque la idea lo ponía nervioso. Cuando Leticia se marchó, Dolores se volvió hacia él con una sonrisa tranquila. «¿Ves? No todo es tan malo». Más tarde, cuando la lluvia había cesado y el cielo comenzaba a despejarse, los preparativos para la cena estaban en pleno apogeo. Rafael se encontraba en su habitación, contemplando su reflejo en el espejo. Había optado por una camisa blanca sencilla y unos pantalones oscuros, intentando lucir lo más presentable posible. Sin embargo, no podía evitar sentir que no estaba a la altura de la ocasión. El comedor estaba iluminado con candelabros dorados y decorado con flores frescas. La mesa larga estaba cubierta con un mantel de encaje blanco y platos de porcelana fina. Rafael llegó al salón justo cuando los invitados de Miriam comenzaban a llegar. Había 3 de ellos, una mujer de cabello rubio corto y 2 hombres, ambos elegantemente vestidos. Miriam lo presentó rápidamente, sin darle mucha importancia, y Rafael se esforzó por mantenerse en un segundo plano, mientras los demás conversaban y reían. Dolores, como siempre, estaba a su lado, asegurándose de que se sintiera incluido. A medida que avanzaba la cena, Rafael notó que Leticia hacía un esfuerzo por involucrarlo en la conversación. Le preguntó sobre sus intereses, su vida antes de llegar a la mansión, y aunque Rafael era reticente a compartir detalles, agradecía su amabilidad. Miriam, por otro lado, se mantenía fría, enfocada en sus amigos y casi ignorando su presencia. «Rafael, ¿te gustaría trabajar en algo?», preguntó Leticia en un momento, inclinándose hacia él con interés genuino. Rafael dudó, sintiendo las miradas de todos sobre él. «No estoy seguro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que trabajé. Nunca es tarde para empezar de nuevo», respondió Leticia con una sonrisa alentadora. Dolores intervino, su voz firme pero cariñosa. «Rafael tiene un gran talento con las manos. Me ha ayudado a reparar algunas cosas en la casa». Uno de los amigos de Miriam, un hombre de cabello oscuro llamado Carlos, sonrió con curiosidad. «Eso suena interesante. ¿Qué tipo de cosas reparas?». Rafael se encogió de hombros, incómodo, con la atención. «De todo un poco. Puertas, muebles, lo que sea necesario». «Tal vez podrías hacer de eso una profesión», sugirió Carlos. «Aquí siempre hay demanda de buenos artesanos». Miriam rodó los ojos sutilmente, pero Leticia no dejó pasar la oportunidad. «Es una excelente idea. Rafael, podríamos ayudarte a conseguir algunos contactos».
Rafael no sabía qué decir. La idea de empezar algo nuevo era aterradora pero también emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Rafael se quedó en el comedor ayudando a recoger los platos. Dolores se le acercó colocando una mano sobre su brazo. «Estoy orgullosa de ti», dijo suavemente. Rafael la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Porque esta noche diste un paso importante. Te permitiste ser visto, y eso no es fácil». Rafael no supo cómo responder. Las palabras de Dolores le llegaron al corazón, recordándole que a pesar de sus dudas había encontrado un lugar donde era aceptado. En el pasillo, Leticia se despidió de su madre con un abrazo cálido antes de dirigirse hacia la puerta. Antes de marcharse, se volvió hacia Rafael. «Piensa en lo que hablamos esta noche. Estoy segura de que podrías lograr grandes cosas». Rafael asintió, aunque no estaba seguro de qué significaba eso exactamente. Pero mientras veía a Leticia y Miriam marcharse bajo el cielo estrellado, no pudo evitar sentir que, tal vez, su vida estaba comenzando a cambiar de maneras que nunca había imaginado. El sol matutino entraba suavemente por las ventanas del comedor, llenando el espacio con una cálida luz dorada. Dolores estaba sentada en la mesa con una taza de café, revisando una lista de tareas. Su expresión era tranquila, pero en su mente se cruzaban pensamientos sobre Rafael y cómo, poco a poco, parecía abrirse camino en su mundo. Rafael apareció en la entrada, luciendo descansado, pero algo tímido. «Buenos días», dijo, su voz baja pero amable. «Buenos días, Rafael», respondió Dolores con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias». Dolores señaló la cafetera sobre la barra. «Sirve un poco de café y siéntate. Quiero hablar contigo». Rafael obedeció, sirviéndose una taza y tomando asiento frente a ella. Había algo en la mirada de Dolores que lo hacía sentirse tanto cómodo como nervioso. «Anoche Leticia y Miriam se mostraron más abiertas contigo», comenzó Dolores. «Eso me alegró mucho, pero quiero saber cómo te sientes al respecto». Rafael se tomó un momento para pensar antes de responder. «Fue diferente. No estoy acostumbrado a ese tipo de atención. Pero Leticia fue muy amable». Dolores asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Leticia tiene buen corazón. A veces Miriam también lo tiene, aunque le cuesta más demostrarlo. Pero no te preocupes, con el tiempo ellas verán lo que yo veo en ti». Rafael bajó la mirada hacia su café, su mente llena de dudas y agradecimientos. Antes de que Dolores pudiera decir algo más, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Se levantó para abrir la puerta, dejando a Rafael solo con sus pensamientos. Cuando regresó, traía consigo a un hombre de aspecto robusto, vestido con un overol azul y un sombrero de ala ancha. «Rafael, quiero presentarte a alguien», dijo Dolores con una sonrisa. «Este es don Héctor». El hombre extendió la mano, su apretón firme pero amistoso. «Mucho gusto, joven. Dolores me habló de ti». Rafael parpadeó, sorprendido. «¿De mí?» «Sí», intervino Dolores. «Héctor es un viejo amigo de la familia y tiene un taller de carpintería en la ciudad. Le hablé de tus habilidades y me dijo que estaría encantado de mostrarte su lugar». Rafael miró a Dolores claramente desconcertado. «¿Un taller?» «Sí», respondió Héctor con entusiasmo. «Siempre estamos buscando buenas manos. Y si Dolores dice que tienes talento, confío en su palabra». Rafael no sabía qué decir. Por un lado, la idea de trabajar en un taller le parecía atractiva. Siempre había disfrutado trabajar con sus manos. Pero por otro lado, temía no estar a la altura. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo Dolores notando su duda. «Pero creo que sería bueno que fueras a ver el taller». Rafael asintió lentamente, todavía procesando la idea. «Está bien, puedo ir a echar un vistazo». Héctor sonrió, satisfecho. «Perfecto. Pasa mañana por la mañana y te mostraré todo». Después de que Héctor se marchó, Rafael permaneció en el comedor,
mirando su taza de café como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Dolores se sentó nuevamente frente a él, colocando una mano sobre la suya. Sé que esto puede parecer mucho de repente, pero creo en ti, Rafael. Tienes un don, y este podría ser el primer paso para construir algo nuevo. Rafael levantó la mirada, encontrando los ojos de Dolores llenos de una sinceridad que lo conmovió profundamente. Gracias. Por todo. Al día siguiente, Rafael se dirigió al taller de Héctor. Estaba ubicado en una calle tranquila en el centro de la ciudad, un lugar modesto pero lleno de vida. El olor a madera recién cortada impregnaba el aire, y el sonido de las herramientas resonaba en el espacio amplio y bien iluminado. Héctor lo recibió con una sonrisa y un apretón de manos. Bienvenido, Rafael. Déjame mostrarte el lugar. El taller estaba dividido en varias secciones, una para cortar madera, otra para ensamblar muebles y una más pequeña para los acabados. Había varias personas trabajando, todas concentradas en sus tareas pero amables al saludar a Rafael. Aquí hacemos de todo, explicó Héctor mientras caminaban, desde mesas y sillas hasta piezas más personalizadas. Si decides trabajar con nosotros, te enseñaremos todo lo que necesites saber. Rafael observaba todo con atención, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Había algo en el ambiente del taller que le resultaba familiar, casi reconfortante. ¿Qué opinas?, preguntó Héctor, deteniéndose frente a una mesa de trabajo. Rafael tomó un momento antes de responder. Es un lugar increíble. Me gustaría intentarlo. Eso quería escuchar, exclamó Héctor con entusiasmo. Puedes empezar mañana, si te parece bien. Rafael asintió, su mente ya imaginando las posibilidades. Esa noche, al regresar a la mansión, Dolores lo esperaba en el salón con una sonrisa cálida. ¿Cómo te fue? Acepté el trabajo, dijo Rafael, todavía asimilando la decisión. Dolores se levantó y lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Este es el comienzo de algo maravilloso, lo sé. Mientras se sentaba a cenar, Rafael no podía evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso hacia adelante. Y aunque el camino aún era incierto, tenía la sensación de que no estaba solo en esta nueva aventura. Rafael estaba ansioso en cuanto caminaba por la calle hacia el taller de Héctor. Habían pasado ya algunos días desde que aceptó trabajar con él, y aunque la incertidumbre seguía presente, una nueva sensación de esperanza lo llenaba por dentro. El cielo de la mañana estaba despejado, y los rayos del sol reflejaban un calor suave, prometiendo un buen día para el trabajo. Cuando llegó al taller, se detuvo un momento para observar el lugar, ese espacio lleno de madera, herramientas y el eco constante de martillos y sierras que cortaban con precisión. En ese momento, Rafael entendió lo que había significado todo esto para él. No solo una oportunidad de trabajo, sino una oportunidad para reconstruir su vida, para volver a sentirse útil, para dejar atrás los días difíciles. Héctor lo recibió en la puerta con una sonrisa amplia y una palmada en la espalda. «Buenos días, Rafael. ¿Listo para empezar?» Rafael asintió, aunque su corazón latía rápido. «Sí, creo que sí». «Eso es lo que quiero escuchar», dijo Héctor guiándolo dentro del taller. «Vamos a comenzar con algo sencillo». Rafael observó cómo Héctor le mostró una mesa que necesitaba ser reparada. Las patas estaban ligeramente desajustadas, y la superficie tenía algunos arañazos, que debían ser reparados con cuidado. «Lo que quiero es que quites las patas, las lije y las vuelvas a fijar correctamente. Cuando termines, usamos un poco de barniz para restaurar la mesa. Nada complicado». Héctor le dio una sonrisa alentadora. Rafael se sintió aliviado. Aunque no era un trabajo fácil, era manejable. Se puso a trabajar de inmediato, escuchando el sonido de su propia herramienta mientras la madera crujía bajo sus manos. Mientras trabajaba, pensaba en Dolores, en lo que ella había hecho por él, y cómo su vida había comenzado a cambiar. Ella no solo le había dado una oportunidad de trabajo, sino que le había mostrado un camino hacia una nueva vida. Al final de la jornada,
Rafael estaba agotado pero satisfecho con lo que había logrado. Héctor lo observó con una mirada evaluadora. Bien hecho. Eres rápido, y eso es importante en este trabajo. Gracias, respondió Rafael sintiendo un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, cuando regresó a la mansión, Dolores lo esperaba con una taza de té en la mesa. Había algo en su rostro que le dio a Rafael una sensación de tranquilidad. Él la miró a los ojos y, sin decir una palabra, ella supo lo que pasaba por su mente. «¿Cómo te fue?», preguntó ella con suavidad. «Fue bien». Rafael se sentó y comenzó a contarle todo, los pequeños detalles del taller, la calma que sintió mientras trabajaba, el momento en que Héctor le dijo que lo hacía bien. Su voz estaba llena de emoción, y Dolores notó la diferencia. Ya no era el mismo hombre que había llegado días antes, lleno de dudas y miedos. «Eso me alegra mucho», dijo Dolores, sonriendo con sinceridad. «Sabía que lo harías bien». Rafael se quedó en silencio por un momento. Había tantas cosas que sentía por Dolores y, sin embargo, no podía articularlas. Ella lo había aceptado tal como era, sin hacerle preguntas incómodas, sin juzgarlo. Solo lo había ayudado. El día siguiente fue aún mejor. Rafael regresó al taller con una renovada energía. Las horas parecían pasar volando mientras se sumergía en el trabajo, perfeccionando cada detalle. El sonido del martillo y la sierra ya no lo llenaban de ansiedad, sino que lo tranquilizaban. Cada vez que cortaba la madera con precisión sentía que estaba dando un paso más hacia su verdadera identidad, la que había estado esperando encontrar. A lo largo de las siguientes semanas, Rafael comenzó a integrarse cada vez más con el equipo en el taller. Los otros carpinteros eran hombres y mujeres de todas las edades, y aunque al principio se sentía un poco fuera de lugar, pronto empezó a formar lazos con ellos. Había algo en el ambiente del taller que lo acogía. La camaradería, el trabajo en equipo, la dedicación a la precisión. Una tarde, mientras tomaba un descanso, uno de los carpinteros se le acercó. Era un hombre de unos 40 años, con barba espesa y una expresión tranquila. Se presentó como José. «He notado que eres rápido con la sierra. ¿Tienes experiencia?», preguntó curioso. Rafael se sintió algo avergonzado, pero decidió ser honesto. «No tanto como quisiera. He trabajado con madera antes, pero nada como esto». José asintió, como si entendiera perfectamente. «No te preocupes. Aquí todos empezamos desde cero. Lo importante es que sabes qué hacer cuando tienes una herramienta en la mano. Y eso se aprende». Rafael sonrió tímidamente, agradecido por el apoyo de José. Mientras continuaba con su trabajo, comenzó a sentirse más parte de ese mundo que antes le resultaba tan ajeno. Los días pasaban rápido, y lo que antes era incertidumbre se estaba convirtiendo en un camino claro. Una tarde, Dolores apareció en el taller. Rafael la vio desde lejos y algo en su pecho se aceleró. No era solo la sorpresa de verla allí, sino la sensación de que su vida, por primera vez en mucho tiempo, tomaba forma. «Hola, Rafael», saludó Dolores con una sonrisa. Rafael dejó la herramienta que estaba usando y se acercó a ella. «¿Qué haces aquí?». «Quería ver cómo vas», respondió ella con suavidad. «¿Te está gustando el trabajo?». «Sí, mucho. He aprendido más de lo que pensaba. Héctor es un buen maestro». Dolores lo observó por un momento como si quisiera decir algo más, pero se detuvo. En lugar de eso dijo: «Sabía que te adaptarías. Siempre he creído en ti». Rafael sintió un nudo en la garganta, y por un momento no supo qué decir. Había tanto que no podía poner en palabras, tanto que quería agradecerle a Dolores, no solo por lo que había hecho por él, sino por ser la persona que había encendido esa chispa de esperanza en su corazón. «Gracias, Dolores. No sé cómo agradecerte». Dolores sonrió suavemente y colocó una mano sobre su hombro. «No tienes que agradecerme, Rafael. Estoy aquí porque quiero verte bien, porque creo en lo que puedes lograr». Esa noche, mientras
Caminaba de regreso a la mansión. Rafael pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había comenzado con dudas y temores, pero ahora sentía que estaba dando pasos hacia algo grande, algo que lo haría sentirse completo. Y lo mejor de todo era que ya no estaba solo. La brisa cálida de la tarde acariciaba suavemente el rostro de Dolores mientras ella observaba el horizonte desde el porche de la casa. La mansión, que solía estar llena de risas y fiestas elegantes, ahora parecía vacía, aunque un extraño sentimiento de paz la envolvía. Todo había cambiado desde que Rafael había llegado a su vida. El amor, la incertidumbre, las tensiones, familiares, todo estaba entrelazado, pero algo en su corazón le decía que lo que estaba viviendo valía la pena. De repente, la puerta de la casa se abrió y, con una expresión tensa, su hija Carolina apareció. Dolores la miró y suspiró profundamente. Había sido semanas desde que no se veían, y aunque Dolores no quería enfrentar la situación, sabía que era necesario. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Carolina con la voz teñida de incredulidad. Su mirada fría no cambiaba, como si una barrera invisible los separara. «Solo observando, pensando en todo lo que hemos vivido», respondió Dolores sin dejar de mirar el paisaje, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Carolina suspiró y se acercó, pero antes de hablar dejó que el silencio llenara el espacio. La atmósfera estaba cargada de emociones no dichas, de palabras no pronunciadas. Después de un largo momento, Carolina rompió el silencio. «¿De verdad crees que esta locura que estás haciendo vale la pena?». Sus palabras fueron como cuchillos, afiladas y directas. Dolores giró lentamente, enfrentando a su hija. El sol poniente reflejaba en su rostro, acentuando las arrugas que con el paso del tiempo se habían hecho más evidentes. Pero en sus ojos aún brillaba la determinación. «No lo hago por ti ni por nadie más. Lo hago porque lo siento en mi corazón. Rafael es...». Dolores hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Rafael es alguien que necesita ser visto, necesitado de una oportunidad. Y yo lo veo, Carolina. Yo lo veo». Carolina frunció el ceño y dio un paso atrás. Las palabras de su madre parecían tan ajenas a lo que ella conocía. Para ella, su madre siempre había sido una mujer de decisiones calculadas, de normas sociales, de apariencias. Ahora, Dolores parecía otra, alguien que ya no tenía miedo de enfrentar lo que el mundo pensaba. «Mamá, estás tomando una decisión que nos va a arruinar a todos. ¿No te importa lo que digan los demás? Lo que piense la familia, los amigos». Dolores negó con la cabeza. Con firmeza caminó hasta la entrada de la casa y miró a su hija a los ojos. «Lo que diga la gente ya no me importa, Carolina. Yo viví mucho tiempo por lo que los demás esperaban de mí. Ahora, quiero vivir por lo que mi corazón me dicta». Carolina, al ver la determinación de su madre, sintió una mezcla de frustración y miedo. Nunca había visto a Dolores de esta forma. La mujer que había sido la piedra angular de su vida ahora parecía una desconocida. Pero antes de que pudiera replicar, Rafael apareció en la puerta como si hubiese estado escuchando desde hace un rato. «Dolores», dijo él, con una voz suave pero llena de ansiedad. Dolores se volvió hacia él, y una sonrisa se dibujó en su rostro al verlo. Rafael había pasado meses en la ciudad, conociendo poco a poco los caminos de la vida de Dolores. Pero algo había cambiado en él. Ya no era el hombre frágil de la primera noche que compartieron. Había algo en su mirada que mostraba fuerza, aunque aún había sombras de su pasado. «¿Rafael?», preguntó Carolina, visiblemente sorprendida de verlo tan cerca. Por un momento sus ojos se entrelazaron, pero Rafael bajó la mirada como si aún no estuviera preparado para enfrentarse a todo lo que eso significaba. «Vine a ver cómo estás», dijo Rafael con humildad, sin mirarla directamente. Su voz tembló un poco, pero había una convicción en sus palabras que Dolores notó inmediatamente. «Rafael, sabes que Carolina no está contenta con esto. Tienes que entenderlo. Yo también sé que este cambio no es fácil para ella.
respondió Dolores, levantando la mano para calmar la tensión que se había acumulado. Carolina miró a su madre y luego a Rafael, con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Su resentimiento hacia él seguía latente, pero también había algo más: confusión. En su interior, algo comenzaba a desmoronarse. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Carolina empezó, pero su tono de voz se suavizó por un momento. Lo peor es que, a pesar de todo lo que siento, en el fondo sé que mi mamá te ve de una manera que yo no logro entender. Y no sé si debo aceptarlo o luchar contra ello. Dolores caminó hacia su hija y le tocó suavemente el brazo. No tienes que entenderlo ahora, hija. Solo quiero que sepas que no se trata de ti ni de mí. Es sobre Rafael. Es sobre darle la oportunidad que le fue negada durante tanto tiempo. Las palabras de Dolores parecían resonar en el aire, pero Carolina seguía sin estar convencida. Sabía que había algo que su madre no le había contado, algo que la mantenía atada a Rafael de una manera inexplicable. A pesar de la amargura, Carolina no podía dejar de pensar en lo que su madre había dicho. Es sobre Rafael. Entonces, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué no me cuentas qué ves en él que te hace tomar este riesgo tan grande?, preguntó Carolina, su voz quebrándose por un instante. Rafael, quien había estado en silencio, dio un paso adelante. Estaba decidido a hablar, aunque su voz sonó nerviosa. Sé que no soy lo que ustedes esperan. Hizo una pausa. Yo también fui alguien que decepcionó a muchos, pero no soy el mismo hombre que era antes. Dolores me ha dado algo que no pensaba que pudiera volver a tener: esperanza. Carolina lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Las palabras de Rafael se quedaron flotando en el aire, y por primera vez comenzó a dudar. Dolores se acercó a él y lo tomó de la mano. No necesitaba palabras para comunicar lo que sentía. Su confianza en él era más fuerte que cualquier duda externa. En ese momento, Rafael comprendió que había encontrado algo más que una mujer que lo apoyaba. Había encontrado a alguien que lo veía por lo que era, más allá de su pasado. Y eso es todo lo que te pido, hija. Confía en mí. Todo lo que hago lo hago con el corazón, te lo prometo. Carolina miró la escena, con el corazón apesadumbrado y el alma llena de preguntas. No podía negar que algo en ella comenzaba a cambiar, pero todavía había mucho que resolver. Lo haré, mamá. Lo haré, pero no sé si te voy a entender, pero te respeto. Y eso es lo único que puedo darte ahora, dijo Carolina con la voz temblorosa. Dolores asintió, sintiendo que al menos un pequeño puente se había formado entre ellas. Rafael, aunque aún con las cicatrices de su pasado, sonrió por primera vez en mucho tiempo, y, aunque el camino por delante seguía siendo incierto, algo dentro de él le decía que, junto a Dolores, podría encontrar su verdadera redención. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y rosados, típicos del atardecer californiano, mientras Dolores se encontraba frente a la ventana de la sala. Observaba el jardín que tanto había cuidado. Las flores de colores vibrantes que solían darle vida al lugar, ahora parecían deslucidas. El aire se sentía denso, como si algo estuviera a punto de suceder, y Dolores no podía evitar que un nudo de incertidumbre se formara en su estómago. Rafael había comenzado a cambiar, sí, pero aún había algo en su interior que no terminaba de encajar. A pesar de que él intentaba estar presente, siempre había una sombra de su pasado que lo mantenía distante, como si su corazón estuviera atrapado en un lugar al que Dolores no podía llegar. A veces ella sentía que lo amaba más por lo que él representaba que por lo que realmente era. ¿Estás pensando en algo, mamá?, la voz de Carolina la sacó de su ensimismamiento. Dolores se volvió, viendo a su hija acercándose lentamente. Carolina había estado más tranquila desde su última conversación, aunque la distancia emocional entre ellas seguía presente. Dolores había intentado hablar con ella, pero Carolina no parecía lista para entender. Y a veces, Dolores se preguntaba
si alguna vez lo estaría. Solo pensando en todo lo que hemos vivido, hija, respondió Dolores con una sonrisa débil, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Carolina la observó en silencio, y por un momento, no dijo nada. Sus ojos, que antes se veían tan llenos de reproche, ahora mostraban algo más cercano a la comprensión, aunque aún distante. «No sé qué está pasando en ti, mamá», dijo Carolina finalmente, su voz suave pero cargada de emociones. «Sé que quieres darle una oportunidad a Rafael, pero no puedo evitar sentir que estás perdiendo algo en el camino. Algo importante. No quiero que lo hagas solo por él. No quiero que te olvides de ti misma». Dolores sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Había algo en las palabras de su hija que la golpeaba en lo más profundo. ¿Era posible que estuviera sacrificando su propia identidad por alguien más? ¿Por alguien como Rafael? Rafael, al escuchar la conversación, apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de incomodidad y frustración, como si no supiera cuál era su lugar en todo eso. «Lo siento si interrumpo, pero necesito hablar con ustedes», dijo Rafael, su voz un tanto temblorosa. Dolores asintió, invitándolo a acercarse. Carolina, que se encontraba aún procesando todo lo que había dicho, se cruzó de brazos y se alejó un poco. No le gustaba que Rafael interfiriera en sus conversaciones con su madre. Había algo en él que aún no lograba aceptar. «Adelante», respondió Dolores, haciendo un gesto hacia el sofá, invitándolo a sentarse. Rafael se acomodó con algo de vacilación. «¿Qué pasa, Rafael?», preguntó Carolina sin dejar de observarlo con desconfianza. «¿Por qué crees que tienes que estar aquí, en medio de todo esto? Todo esto no tiene que ver contigo, no de esta manera». Dolores la miró con reproche, pero Rafael, al notar la tensión en el ambiente, levantó una mano pidiendo calma. «Es necesario, Carolina», dijo Rafael con voz grave, tratando de mantener la serenidad. «Yo sé que las cosas no son fáciles para ustedes, pero hay algo que no he podido decirles». El corazón de Dolores dio un vuelco. Algo en la actitud de Rafael había cambiado. Ya no era el hombre vacilante que había llegado a su vida meses atrás. Ahora parecía decidido, firme, y eso la aterraba, porque temía que lo que iba a decir cambiaría todo. Carolina, viendo el cambio en la postura de Rafael, frunció el ceño. Sabía que lo que estaba por venir no iba a ser algo trivial. «¿Qué quieres decirnos?», preguntó, con un tono que oscilaba entre el escepticismo y la curiosidad. Rafael tomó aire y miró a Dolores antes de hablar. Dolores, por un instante, pensó que tal vez ella también estaba lista para escuchar la verdad, sin importar las consecuencias. Quizás esto era lo que necesitaban para seguir adelante. «Hace muchos años, antes de llegar aquí, cometí errores, cosas que nunca había tenido el valor de confesar. He vivido con esas cicatrices, esas mentiras, durante tanto tiempo que ni siquiera sé cómo explicarlo», dijo Rafael mirando al suelo, como si la culpa lo consumiera. Dolores, al escucharlo, sintió que una ola de compasión y angustia la invadía. Todo lo que había imaginado sobre él, su historia, su dolor, ahora comenzaba a tomar forma. Pero lo que Rafael estaba a punto de revelar, lo cambiaría todo. «¿Qué hiciste, Rafael?», preguntó Carolina sin poder evitarlo. Su voz temblaba ligeramente, como si estuviera preparándose para lo peor. Rafael levantó la mirada, encontrando los ojos de Dolores primero y luego los de Carolina. «No soy quien dicen que soy», dijo, y su voz tembló. «Soy el hijo de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Fui criado con todo lo que uno podría desear, pero elegí abandonar esa vida, porque creí que lo que estaba viviendo era falso. Fui un tonto, un rebelde. Terminé en las calles porque quería escapar de lo que era mi destino, pero mi familia nunca me abandonó. Me hicieron pensar que lo hicieron, pero no era cierto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se quedó sin palabras, su corazón latiendo con fuerza. El hombre que había venido a amar, el que había creído que era simplemente un alma perdida, resultaba ser alguien completamente diferente.
¿Cómo pudiste esconder algo tan importante?, preguntó Carolina, la furia y el dolor marcando cada palabra. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana observando el atardecer. Ya no era el mismo hombre tembloroso de antes. Sus palabras, aunque duras, reflejaban la lucha interna que había atravesado durante tanto tiempo. Porque tenía miedo de perder a alguien más. El dinero no lo es todo, Carolina. Yo lo tenía todo y lo dejé atrás. Pero lo que más me asustaba era que cuando descubrí lo que realmente importaba, ya era demasiado tarde. Dolores se levantó, caminó hacia él y con voz suave le dijo: ¿Por qué no me lo dijiste antes, Rafael? ¿Por qué ocultaste tanto tiempo tu verdadera identidad? Rafael la miró a los ojos, su mirada llena de arrepentimiento. Porque, Dolores, temía perderte. Pensaba que si sabías la verdad, nunca me verías de la misma manera. La confusión inundaba a Dolores. La imagen de Rafael que había construido en su mente durante meses ahora se desmoronaba. ¿Qué debía hacer con todo esto? ¿Podría seguir amando a un hombre que había mentido desde el principio? Sin embargo, en sus ojos había algo más, algo que ella nunca había visto antes: vulnerabilidad. Rafael, a su manera, también estaba buscando una segunda oportunidad, y aunque lo que había revelado la hirió profundamente, Dolores no podía ignorar el dolor genuino que sentía. Lo único que quiero es la verdad, Rafael. Solo la verdad, susurró Dolores con una mezcla de tristeza y esperanza. Y así, con el atardecer como testigo, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero a un precio muy alto. Dolores sabía que de alguna manera todo había cambiado, pero ¿sería suficiente para seguir adelante? El viento de la tarde entraba por la ventana, moviendo las cortinas de la sala con suavidad. Dolores se encontraba sentada en la esquina del sofá, mirando al frente, como si esperara que el mundo se detuviera por un momento. La noticia de Rafael aún resonaba en su mente, pero había algo más que la hacía sentirse atrapada. Era la sensación de que la verdad, aunque liberadora, había dejado cicatrices que no se podían borrar fácilmente. Carolina estaba en la cocina, limpiando los platos con la misma mirada distante que había tenido desde el último intercambio con su madre. Dolores sabía que, de alguna forma, no solo había perdido la confianza de Rafael, sino también la de su hija. Las palabras de Carolina seguían retumbando en su mente. No entiendo cómo pudiste esconder todo esto, mamá. Siempre has sido una mujer fuerte, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué con él? Esas palabras la habían atravesado como una flecha clavada en su pecho. Y aunque sabía que no era justo, el dolor era inevitable. La puerta del garaje se abrió de repente, y Dolores levantó la mirada. Sabía que era Rafael. Había estado más distante en los últimos días, pero algo le decía que él estaba buscando una forma de redimirse. Aunque las palabras de su hija seguían presentes en su mente, Dolores también sabía que el amor que sentía por Rafael era genuino, aunque aún no entendía bien qué significaba eso. Rafael entró en la casa con paso lento, con la cabeza agachada, como si el peso de lo que había revelado aún lo estuviera aplastando. Dolores lo miró fijamente. No podía negar que aún lo amaba, pero el dolor por la mentira seguía presente. Todo lo que había construido en su mente sobre él parecía desmoronarse, pero él seguía siendo ese hombre con el que había compartido su vida, aunque su pasado fuera tan diferente. ¿Vas a seguir evitándome?, preguntó Rafael con una voz que reflejaba la impotencia. Dolores lo observó sin responder inmediatamente. Sabía que no podía seguir con ese silencio, pero también sabía que las palabras tendrían un peso que ninguno de los dos estaba preparado para cargar. No puedo evitar lo que siento, Rafael, respondió finalmente, levantándose del sofá y caminando hacia él. Lo que hiciste me lastimó profundamente, no por lo que me contaste, sino por todo lo que ocultaste. Sentí que no fui lo suficientemente importante para que me dijeras la verdad desde el principio. Eso es lo que me duele. Rafael levantó la mirada, sus ojos llenos de remordimiento.
Lo sé, y no puedo cambiarlo. Pero lo que sí puedo hacer es demostrarte, con mis acciones, que te valoro más de lo que imaginas. No espero que me perdones, de inmediato. Solo te pido una oportunidad. Si hay algo que aprendí en todo este tiempo, es que no quiero perder lo que tengo contigo. Eres lo mejor que me ha pasado, Dolores. Dolores sintió una punzada en su pecho, y por un momento, pensó que todo podía ser tan sencillo como una disculpa y seguir adelante. Pero algo en ella le decía que no sería tan fácil. La herida aún estaba fresca, y no podía dejar que el amor nublara su juicio. Pero, al mismo tiempo, sentía una compasión por él que no podía ignorar. No sé si sea suficiente solo con palabras, Rafael, dijo con voz suave pero firme. Sé que tienes la intención de cambiar, pero yo también tengo que sanar. Tengo que ver acciones, no solo promesas vacías. No puedo seguir en una relación basada en mentiras. Necesito tiempo para decidir qué hacer con todo esto. Rafael asintió, sabiendo que no podía apresurarla. Se quedó en silencio mirando al frente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. El peso de sus decisiones caía sobre él con toda su fuerza, y se sentía impotente ante la magnitud de la situación. Te entiendo. Solo te pido que me des una oportunidad para mostrarte que puedo ser el hombre que esperas. No quiero que esto termine aquí, Dolores. El silencio entre ellos se hizo palpable, pero no incómodo. Dolores sabía que necesitaba procesar todo lo que había sucedido, y Rafael también entendía que debía dejarla tomar su propio tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dolores habló de nuevo, esta vez con una determinación que no había tenido antes. Lo único que te puedo prometer es que voy a pensar en lo que quiero para mi futuro. Y no te lo voy a negar, me dolió todo lo que pasó. Pero eso no quiere decir que lo que tenemos no valga la pena. Solo necesito tiempo. Rafael asintió, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque trató de no mostrarlas. Sabía que había cometido un error monumental, pero también entendía que su vida sin Dolores ya no tenía sentido. Aunque no podía cambiar el pasado, deseaba con todo su ser hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza. No te voy a presionar, lo prometo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario. No quiero perderte. Carolina, que había estado observando desde la puerta, decidió finalmente intervenir. Se acercó lentamente, con una mirada decidida pero tranquila. Aunque había estado herida por lo que había pasado entre su madre y Rafael, no podía evitar sentir que su madre estaba en una encrucijada. No podía decirle qué hacer, pero sí podía intentar entender sus sentimientos. Lo que sea que decidas, mamá, te apoyaré, pero quiero que pienses en ti misma. Siempre te he visto ser la mujer más fuerte que conozco, y aunque a veces crees que lo que haces es por los demás, debes recordar que tú también importas. Dolores se giró hacia su hija, viendo la sinceridad en sus ojos. La última conversación había sido dura, pero había algo en las palabras de Carolina que tocaba su alma. Gracias, hija, no sé qué haría sin ti, respondió Dolores tocando suavemente el rostro de Carolina. Rafael observó todo en silencio, sintiendo cómo las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente, aunque de una forma muy diferente a la que había imaginado. No sabía qué sucedería a continuación, pero sabía que debía luchar por lo que quería, por lo que había encontrado en Dolores, y con esa certeza se giró y se dirigió a la puerta. Voy a esperar, Dolores, lo prometo. Y con un último vistazo salió de la casa. Dolores se quedó de pie, mirando a Carolina, con una mezcla de emociones que no lograba procesar completamente. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que debía tomar decisiones que la hicieran sentir completa. Y por ahora, lo único que podía hacer era esperar. El sol se ponía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. La brisa de la tarde acariciaba las hojas de los árboles en el parque cercano, y el sonido del viento entre las ramas parecía ser la única música que rompía el silencio.
Dolores estaba sentada en el banco de un parque, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando que algo cambiara. El peso de los días pasados había sido insoportable, pero hoy sentía que el aire fresco le daba una sensación de claridad, de liberación. Carolina se encontraba a su lado, con la cabeza recostada en el hombro de su madre. Había algo reconfortante en el simple acto de estar juntas en silencio, compartiendo ese espacio sin la necesidad de palabras. Después de tantos días de incertidumbre, por fin había llegado el momento en que Dolores debía tomar la decisión más importante de su vida. La casa, que una vez fue testigo de la tristeza y las mentiras, ahora estaba vacía de los ecos de la discusión. Rafael había llamado más de una vez, pero Dolores se mantenía firme en su silencio. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, pero también sabía que debía actuar con cautela. No podía arriesgar su felicidad, ni la de Carolina, por una promesa vacía. Mamá, sé que tomaste una decisión importante el otro día, pero ¿estás lista para hablar de ello?, preguntó Carolina con suavidad, mirando a Dolores con la preocupación reflejada en sus ojos. Dolores suspiró tomando una respiración profunda. Sabía que no podía seguir huyendo de la conversación. El tiempo se había agotado y la elección era suya. Carolina, he estado pensando mucho sobre todo esto. He revisado cada palabra que me dijo Rafael, cada gesto, cada promesa que hizo, y sé que su amor por mí es real, pero también sé que no puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Carolina levantó la cabeza para mirarla fijamente. Dolores le sonrió con tristeza, pero en sus ojos había una determinación que no se podía ignorar. Sé lo que estás pensando, mamá, dijo Carolina tocando su mano. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te haría feliz? Dolores se quedó en silencio por un momento, pensando en la pregunta de su hija. Había tanto en juego, tanto que había perdido y tanto que había ganado. El miedo de tomar una decisión equivocada la asaltaba, pero también sentía que debía ser fiel a sí misma. Su vida no podía depender completamente de los demás. Lo que quiero, hija, es ser feliz. Pero para eso necesito sentir que la confianza que se rompió se puede reconstruir, respondió finalmente, mirando al frente. Si decido seguir con Rafael, no será por lo que él me prometió, sino por lo que yo crea que realmente me hace sentir bien. Necesito saber que no voy a vivir con una mentira más. Carolina la miró con una mezcla de admiración y comprensión. Sabía que su madre había sufrido lo suficiente, pero también sabía que Dolores siempre había sido una mujer fuerte. Nadie mejor que ella para tomar las decisiones que necesitaba para encontrar la paz. Te entiendo, mamá. Solo quiero que estés bien. Y si él realmente te quiere, entonces hará todo lo necesario para ganarse tu confianza. Pero tú no tienes que cargar con todo eso sola. Dolores sonrió y la abrazó, sintiendo el calor de su hija como un refugio. El amor de Carolina era lo único que le daba fuerzas para continuar, para tomar la decisión correcta, no solo por ella misma, sino también por la mujer que había sido antes de todo lo que había pasado. Sentía que había perdido tanto tiempo, pero en ese momento entendió que aún había esperanza, que, a pesar de los errores del pasado, podía encontrar la forma de volver a amar, no solo a Rafael, sino a sí misma. Te prometo que no voy a tomar una decisión apresurada. No sé lo que depara el futuro, hija, pero sé que voy a elegir lo que sea mejor para mí. Carolina asintió, con una sonrisa tranquila. Sabía que su madre estaba en el camino correcto. Después de todo lo que había vivido, merecía encontrar la paz y la felicidad. Al caer la noche, Dolores regresó a la casa. Se encontraba sola en el salón, sentada en el sillón, mirando las fotografías en la pared. Imágenes de momentos felices, de amor, de esperanza, pero también de dolor. En esas fotos había una versión de ella misma que se había perdido, que había dejado de existir por un tiempo. Y al mirarlas,
Dolores comprendió que la mujer que había sido antes de todo esto, de las mentiras, de los secretos, de las promesas rotas, estaba volviendo a nacer. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Rafael. Te he estado esperando, Dolores. Estoy aquí, siempre lo estaré. Cuando estés lista, estaré a tu lado. Dolores se quedó mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer. Él contó, tiempo parecía detenerse. Y por un instante, el miedo volvió a tomar el control. Pero, al respirar profundamente, recordó lo que le había dicho a Carolina. Necesito saber que no voy a vivir con una mentira más. Sabía que el primer paso hacia la sanación era ser honesta consigo misma. Con una decisión firme, Dolores levantó el teléfono y marcó el número de Rafael. El teléfono sonó una vez, dos, y luego por fin escuchó su voz al otro lado de la línea. Dolores, ¿estás bien?, preguntó Rafael, con una voz llena de esperanza. Sí, estoy bien, respondió Dolores, con una sonrisa tranquila en los labios. He estado pensando mucho en todo esto, Rafael, y tengo que ser honesta contigo. Lo que sucedió no fue fácil, pero sé que la vida no se trata solo de lo que perdemos, sino de lo que somos capaces de reconstruir. Hubo una pausa, al otro lado de la línea, y luego Rafael habló, su voz quebrada por la emoción. ¿Eso significa que quieres seguir adelante? Dolores cerró los ojos y suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sí, pero bajo una condición. Tenemos que ser completamente transparentes el uno con el otro. Si de verdad quieres estar conmigo, entonces no habrá más secretos. No quiero vivir en la sombra de lo que no dijimos. Rafael se quedó en silencio por un momento, y luego dijo con firmeza, te prometo que no habrá más secretos. Haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que te amo, Dolores. Y con esas palabras, Dolores sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había tomado la decisión correcta, no solo para ella, sino también para su futuro. A partir de ese momento, Dolores sabía que la verdadera sanación había comenzado.